Bueno, es la cuestión que el Gobierno ha presentado un plan de comunicación cuyo finalidad fundamental, redactada en términos un tanto inquisitoriales, es la guerra contra lo que llaman pseudociencias y pseudoterapias. Término tan amplio y sobre todo tan discrecional, por no decir arbitrario, que en realidad ahí cabe cualquier cosa. Y sobre todo cabe cualquier cosa que no tenga que ver con la medicina convencional y la industria farmacéutica. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Ante qué estamos exactamente? Porque hay muchos miles, cientos de miles probablemente de españoles que recurren a terapias alternativas y les va muy bien. Entonces, ¿por qué se les quiere vetar esa libertad? Bueno, hay alguien que ha hablado en contra de este proyecto de comunicación del Gobierno Sánchez contra las denominadas pseudoterapias. Y ese alguien es el jurista, el abogado Luis de Miguel. Muy buenas noches, bienvenido al Gato al Agua. Buenas noches, encantado. Bueno, vamos a ver, lo primero, ¿qué es exactamente lo que el Gobierno se propone? El Gobierno se propone simplemente argumentar mediante un plan de comunicación y un plan ejecutivo a través de reales decretos de tener absoluto control de lo que el ciudadano hace con su salud y sobre todo hostigando y criticando todo aquello que no está integrado en el Sistema Nacional de Salud, que son cualquier terapia alternativa, medicina integrativa y cualquier terapia natural. Si lo he entendido bien, la cuestión es la siguiente. Esto se hace a través de un plan de comunicación que, por así decir, es algo sí, como señalar públicamente ante todo el mundo que, ojo, que esto es una estafa o esto es no sé, más o menos lo que venimos viendo con la homeopatía desde hace muchos años en España. Pero me imagino que es porque el Gobierno no puede prohibir administrativamente esas terapias. Exactamente, y de hecho, de alguna manera es lo que aproximadamente quiere decir el ministro de Ciencia. Es decir, no podemos prohibir estas terapias, pero podemos desprestigiarlas y un poco hundir el sector. Eso es un poco el propósito que tienen, aburrir al ciudadano, meter miedo al ciudadano, hacer que los profesionales abandonen su profesión, pero realmente desde el principio hemos señalado que no tiene recorrido legislativo esta iniciativa del Gobierno. Creemos que simplemente quiere abusar de su poder y desprestigiar a los profesionales para agotar el sector. No tendrá recorrido legislativo, pero si se gastan, yo qué sé, X millones de euros en campañas de publicidad, el efecto en el sector va a ser terrible. Por supuesto, en estos 5 años el sector de las terapias alternativas ha perdido un 20% de volumen de negocio y lo que pretenden es que siga perdiendo ese volumen de negocio. ¿Cuánto? Siempre, un 20% de volumen. Está bien. En 5 años. Y lo que pretenden es todavía agotar más el sector y de una manera completamente ilegítima porque no hay ni un solo dato científico ni un solo informe que justifique esta medida del Gobierno. Hay algo que me resulta interesante y es lo siguiente. Hay, todos sabemos, dentro de este mundo, como en cualesquiera otros, un cierto número de estafadores, claro que sí. El asunto, sin embargo, es que buena parte de terapias que en España se consideran alternativas, en otros lugares de Europa no lo son. Están dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Bueno, es algo tiene que ver mucho también con el modelo sanitario. Es decir, por mucho que hemos presumido durante años que tenemos el mejor modelo sanitario del mundo o de Europa, no es cierto. Tenemos un modelo muy rígido, muy arcaico, está obsoleto. Es un modelo que se denomina modelo Beveridge, que es diametralmente opuesto, por ejemplo, al modelo Bismarck de sanidad. El modelo Bismarck es un modelo que se basa en mutualidades, en servicios externalizados y son mucho más flexibles y son aquellos países que sí que han integrado las terapias alternativas en su sanidad. Nuestro modelo no lo permite, es un modelo tan extremadamente rígido que no permite esa integración. Por tanto, todo pasa a depender al final de un sistema, por así decir, clínico, administrado por el Estado y eventualmente externalizado con concurrencia por otra parte y iniciativas privadas, y un sistema farmacológico enteramente privado, participado a su vez por el Estado con los genéricos y ese tipo de cosas, y que de consumo organizan el conjunto de la actividad sanitaria. Sí. ¿Y el paciente dónde queda? Pues el paciente está ninguneado, absolutamente ninguneado. La ministra no ha hablado jamás, es decir, pretende proteger al paciente pero sin hablar de sus derechos, del derecho a la información, del derecho al consentimiento, del derecho a elegir, a tomar sus propias decisiones en materia de salud, y de eso no ha hablado nunca, ni la ministra Montón antes, ni la ministra Carcedo ahora, ni el ministro de Ciencia. El paciente no existe para estos ministros. Ellos siempre arguyen, desde hace años, que en el sector de las terapias alternativas, citan con frecuencia la homeopatía, determinadas ramas de medicina natural, etcétera, el número de, bueno, yo he dicho 3 estafadores, digamos de profesionales irresponsables, es muy alto.
es también una atribución un poco discrecional, porque ¿qué es exactamente muy alto y en relación con qué número total, ¿no? Pero es evidente también que dentro de ese mundo existen casos notorios de profesionales que lo han hecho mal. En todos los sectores económicos hay estafadores, ¿no? Y este no es un caso especial. Evidentemente habrá malos profesionales. Afortunadamente el sector de las terapias naturales y alternativas no está regulado, ¿no? Y el mercado es el que pone a cada uno en su sitio. Es decir, el mal terapeuta suele durar muy poco. Si lo que pretendemos es regular, pues a lo mejor nos quedaremos con terapeutas con plaza fija y nos tenemos que aguantar con los malos también, ¿no? Que es lo que pasa en las profesiones reguladas. En otros países donde este tipo de terapias están dentro del sistema general de salud, yo qué sé, la electroacupuntura en Alemania, por ejemplo, sí. ¿Cómo se controla? Se controla a través de mutualidades y sobre todo autorregulación. Son los propios profesionales los que se autorregulan como muchas otras profesiones y sobre todo dentro de estructuras económicas de mutualidades y de asociaciones. No hay ningún problema, han funcionado muy bien y no se entiende que el camino que elija el gobierno, por ejemplo en España, sea a través de legislación y a través de poner cepos a todos los profesionales. ¿Y esta organización en mutualidades no puede llevar a que haya acuerdos, digamos, no particularmente morales, entre profesionales de un sector determinado para coparlo? Bueno, ese es el riesgo, pero yo entiendo que cuanto más flexible y abierto sea el mercado, más posibilidades tiene el consumidor de tomar decisiones en materia de salud. Claro que existe esa posibilidad. Hay que elegir si queremos dejar esa responsabilidad y ese control al gobierno o al ciudadano. Para el sector de la medicina, digamos, alternativa, para entendernos, ¿cuál sería el paisaje ideal? Eso depende de gustos. Porque hay quien dice que el paisaje ideal sería integrados dentro del sistema general de salud. Y como le decía antes, es difícil porque es un sistema rígido, es un modelo Beveridge que no permite mucha flexibilidad en cuanto a integrar nuevas terapias. Pero sí, no estaría mal que algunas de esas terapias, por ejemplo, toda la medicina integrativa, fuese incorporada al Sistema Nacional de Salud. ¿Qué se entiende por medicina integrativa en este contexto? Pues es aquella medicina que no solo acepta la generalidad de la medicina alopática, es decir, los tratamientos y diagnósticos al uso, sino que además admite la posibilidad de utilizar otras técnicas como la acupuntura, la electroterapia, la homeopatía, la ozonoterapia, otras técnicas no convencionales, es decir, que no son al uso, no son las más frecuentes, pero que sí que han demostrado una eficacia y una eficiencia en los pacientes. La libertad de elección del paciente, me imagino que vista desde el punto de vista del Estado, tiene un límite que es la responsabilidad del Estado a la hora de ofrecer un servicio que le vaya a hacer daño al paciente, quiero decir. Y frente a eso, ¿qué dice el sector? Frente a eso, yo creo que lo único que se puede decir es que el paciente es soberano. Igual que en otros sectores económicos, la alimentación, el vestido, es el paciente el que tiene que ser informado y el gobierno lo que tiene que proveer es de información veraz. Las informaciones que aparecen recurrentemente, sé que esta es una pregunta polémica y que seguramente me traerá algún disgusto, pero bueno, hay que hacerla de todas formas, que aparecen recurrentemente sobre el fiasco de la homeopatía, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de campaña del sector farmacéutico? Pues no sabría decir un número exacto, pero probablemente cerca del 100% es falso lo que se está diciendo. La homeopatía funciona, ha funcionado durante décadas, incluso podríamos decir siglos, y no se comprende cómo se está denigrando tanto esa profesión cuando no existe ni un solo dato objetivo que diga que no tiene efectividad o incluso se está diciendo que mata. No hay ningún informe, no hay ningún estudio que diga ni que no sea efectiva ni que esté matando a nadie. No se comprende este diálogo. Por el contrario, la presión del sector farmacéutico sobre el sistema de sanidad iba a decir que es permanente. No, en realidad es que forma parte del sistema. Es el sistema. ¿El sector farmacéutico funciona como un lobby cerrado también? Sí. Es un grupo de empresas, se reúnen en un consorcio que se llama Farmaindustria y entre ellos deciden cómo repartirse el mercado farmacéutico. ¿Y están en condiciones de imponer sus criterios al Sistema Nacional de Salud, al Ministerio? Por supuesto, de hecho lo están haciendo y se pactan los precios entre el Ministerio y las farmacéuticas todos los años. Se hace un pacto de precios, eso lo están haciendo. Y luego el sistema de compras pues es algo que también está pactado con los sistemas regionales de salud. Y yo creo que hay un auténtico comportamiento colusorio entre los gobiernos y las farmacéuticas en España. A eso quería ir y nos quedan pocos minutos, pero el sistema de compras, por ejemplo, ha sido objeto frecuente de polémica en Galicia, en Andalucía, etcétera.
objeto de polémica porque al final da la impresión de que siempre gana el sector y no la administración. Siempre. ¿Por qué? Habría que preguntárselo a los políticos por qué consienten esto, pero yo le puedo dar un dato. El primer estudio que se hizo sobre compras de medicamentos en sede hospitalaria lo hizo el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el 2012. Y en ese informe se reconoce que el 90% de las compras farmacéuticas en los hospitales de España, refiriéndonos a Castilla y León, se hacen sin contrato administrativo, se hacen por teléfono. Estamos hablando de cientos de millones de euros al año. Se hacen por teléfono. Sin ningún tipo de procedimiento, fragmentando contratos. Ah. Sí, eso lo reconoce el Consejo de Cuentas y ahí ha quedado. ¿Y les parece bien? No, les parece que es algo que hay que corregir. Pero no se corrige. Pero no se corrige ni se ha denunciado. Es decir, pero estamos hablando del 90% de las compras de medicamentos en los hospitales de Castilla y León, y es extrapolable al resto del territorio español, se hacen fragmentando contratos por pedidos telefónicos y sin procedimiento de contratación. Una última pregunta. Al sector de la medicina alternativa, llamémosle así, ¿le interesaría, por así decir, ser tenida en cuenta por parte de las autoridades públicas o se contentarían simplemente con que les dejaran en paz? Bueno, yo creo que dentro del sector de las terapias alternativas hay mucha variedad, ¿no? Es un ecosistema muy complejo. Están los médicos, están los que no son médicos, están los que ni siquiera son profesionales sanitarios y cada uno tiene su propia filosofía de vida. Evidentemente, quienes están más cerca de la clínica, es decir, enfermeros, fisioterapeutas, osteópatas, médicos, son más partidarios a integrarse en el Sistema Nacional de Salud y a formar parte como parte interesada. Y los que no son clínicos, los que no son sanitarios, pues probablemente se conformen con que les dejen en paz. Pero, repito, es un ecosistema complejo el de las terapias alternativas y no puede haber no creo que exista una posición unívoca. Pues si no hay una posición unívoca, realmente las posibilidades de resistirse al plan de comunicación gubernamental son pocas. Creo que podemos buscar un punto de encuentro y creo que todos tendríamos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de buscar ese punto de encuentro y pensar que quizás por encima de nuestros deseos como profesionales estén las necesidades de los pacientes. Creo que hay que empezar a pensar que dentro de lo que es el sistema de salud hay algo que es mucho más importante que la medicina, es mucho más importante que los profesionales y que es el paciente. Si empezásemos a ver esto como un problema de cómo proteger al paciente o cómo darle un buen servicio, quizás ahí sí que coincidamos mucho más. Bueno, este es el asunto que queríamos traer hoy aquí al Gato al Agua. Es un asunto muy complejo, muy difícil, que se presta mucho a deformaciones y a caricaturas, ya lo sabemos, pero que hay que tocar y hay que traer y hay que plantear alguna vez en serio en España. Son cientos de miles los españoles, no sé decir cuántos, muchos, que van, ¿verdad? Sí, que acuden a los sistemas, a los servicios, en fin, a lo que ofrece la medicina alternativa, en uso de su libertad. Si ahora el gobierno hace un plan de comunicación para desprestigiarla, al final no desprestigia solo a los médicos alternativos, sino también a los ciudadanos que a ella acuden. Y esto ya son palabras mayores. En fin, don Luis de Miguel, muchísimas gracias por traernos aquí este asunto que yo creo que volveremos a tocar en sucesivos programas porque no cabe duda de que es algo que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, a todos y cada uno de nosotros. Y ahora entran ya los contertulios y vamos a hablar de política.